Pues buen día, le damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Yo soy Ricardo García Bermúdez y me acompaña mi amigo y colega César Mendoza Rosales, que también pues quiero saludar con mucho gusto. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buen día, gracias, muy bien. Excelente y bien, quiero también saludar a nuestra querida audiencia que siempre está al pendiente de nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que les va a interesar muchísimo. Vamos a conversar un poquito sobre el tema de agresividad y violencia que existe en el hombre. ¿Qué piensas del tema, César? Pues hay preguntas que hay que hacernos al respecto, sobre todo porque en la actualidad tenemos esta percepción, nos habla de que los hombres somos muy violentos, ¿no? Que los hombres somos agresivos y pues va a ser interesante pues poder validar este tipo de afirmaciones o poderlas debatir, ¿no? Que es parte del análisis y de la reflexión que va a dar pie esta conversación. Claro, creo que es una cuestión, como bien mencionas, ¿no? Ya de la sociedad que nos venimos como arrastrando en cuestión de que, como bien dices, ¿no? El hombre es agresivo, es violento. Y no sé, yo estoy bien metido en esa cuestión, ya lo mencionábamos la otra vez, la cuestión de la cultura, ¿no? Cómo es que tenemos ese peso en la parte de que está muy definido o muy encasillado la parte del hombre con la violencia, ¿no? El hombre fuerte y musculoso, ¿no? Como dicen ahí los memes, el macho alfa de pecho peludo, ¿no? Y no sé cuántas cosas le meten. Y que estamos bien encasillados en ese sentido. Yo creo que va a ser un tema, pues por ahí, ojalá que de mucho interés para todas las personas que nos estén escuchando. Y bueno, pues nos llegó la hora, ¿no? De hablar de este tema. Comencemos. Me gustaría poner sobre la mesa, para empezar, algunos datos que nos puedan dar pie para comenzar con esta discusión, ¿no? Este análisis, para ver qué tan cierto, qué tan real es esta situación, esta condición de que efectivamente el ejercicio de la violencia es bastante significativo e impactante. Por ejemplo, a nivel estadístico, a nivel mundial, contamos con algunos datos respecto a cómo se ejerce la violencia en términos generales en nuestra sociedad. Y esto se puede medir, por ejemplo, a través de las víctimas de homicidio. En este caso, el 79% de las víctimas son hombres. Esto representa que 8 de cada 10 víctimas de homicidio, que es una forma de ejercer la violencia de manera social, pues son hombres, ¿no? Es un número bastante significativo. Y que también la misma Organización de las Naciones Unidas nos ofrece el dato de que el 95% de los homicidas son hombres también, lo cual pues nos lleva a la conclusión, ¿no? Y a la reflexión de que así como la mayoría de las víctimas son hombres, 8 de cada 10, pues prácticamente también 9 de cada 10 son los victimarios, son los homicidas. Entonces aquí lo que sucede es que estamos actuando de manera violenta a través del homicidio y del asesinato de otros hombres por causa de los mismos hombres, ¿no? Pero el origen es que somos nosotros mismos los que estamos actuando en nuestra contra. Oye, pero qué porcentajes tan elevados, ¿no? Igual uno podría creer otras cosas distintas, pero son como cuestiones bien pegadoras. Bueno, yo lo veo desde ese lado. Y cómo está vinculada esta cuestión, ¿no? De la violencia que es entre las dos partes, tanto el hombre con el hombre, ¿no? O sea, yo fui víctima por un hombre y también pues victimicé a un hombre, ¿no? A lo mejor, no sé, a mí se me va un poquito la mente en ese tipo de comentarios y de pláticas, que a veces me hace raro, es como cuando veo películas así de aliens, ¿no? O como de otras especies, y es como somos nuestra especie, ¿no? Y la defendemos. Y digo, híjole, ¿qué pensarán los aliens, no? Si nos vieran desde fuera, que entre los mismos humanos nos estamos acabando. Dices, híjole, pues también somos humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Y es como todo un rollo el que yo creo que se mete como en esta sintonía. Sí, aunque estos datos se representan de manera global a la población de todo nuestro planeta, ya si nos basamos a nivel local, con datos del INEGI, de aquí de nuestro país del año pasado, más bien la totalidad de los homicidios fueron 36.661, pero de estos las víctimas fueron 32.530 hombres, lo cual representa el 88%, o sea, casi 9 de cada 10 homicidios fueron dirigidos hacia los hombres. Y los hombres, no manches. Entonces es un porcentaje también bastante elevado.
Y en el caso de las mujeres fueron 3.893, que representa aproximadamente el 10%. Lo cual, pues, por supuesto que no estamos tratando de minimizar este dato, esta información, y a final de cuentas, pues también hay muchos grupos que toman de ahí para hacer sus movimientos, ¿no? Y comenzar a defender también sus derechos, lo cual es completamente válido. Sin embargo, en este momento, pues la cuestión es de que también podamos hacer visible, podamos destacar esta otra parte en donde pues el porcentaje que representan las muertes de los hombres por este tipo de actos de violencia pues es bastante significativo. Y también cuando hablamos del suicidio, pues los datos pues tampoco nos favorecen del todo, porque también a nivel nacional, incluso a nivel local en nuestro estado, pues tenemos que 8 de cada 10 personas que se suicidan también son hombres. Toda la violencia que se ejerce entre los hombres, ¿no? Entre el mismo género, y la violencia que se ejerce hacia uno mismo representa porcentajes demasiado altos. No, son unos porcentajes muy, muy complicados. Fíjate, yo creo que más que nada, a lo mejor este programa va más enfocado a la conciencia, ¿no? De tratar de analizar ese tipo de cosas. Y efectivamente, ¿no? Yo concuerdo contigo, creo que es algo que pues se tiene que tocar, ¿no? A lo mejor son de esos temas como misteriosos o no tocados por otros temas, ¿no? Que a lo mejor muestran otros índices. Pero sí, fíjate, con este dato que nos das de la parte del suicidio, 8 de cada 10 hombres, o sea, 2 se salvan si es que pues, la tuvieron bien, ¿no? Y yo creo que en algún momento también influye mucho la cuestión de lo mismo que hemos visto en la parte de cómo regulan las emociones los hombres, cómo nos regulamos nosotros. Ya lo mencionábamos en el otro programa, ¿no? De repente nada más conocemos cómo sacar algunas cosas entre copas, entre que lloro, en que me enojo, y no hay como un tipo de filtro para poder pensarlo. Entonces creo que es una cuestión complicada y también doliente, ¿no? El hecho de que pues en esta parte de los homicidios sean más hombres y que también los hombres sean los que se terminen suicidando. Precisamente de ahí a que nos hagamos esta pregunta, nos cuestionemos desde nuestra percepción, desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia personal o profesional, como la queramos abordar. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué es que los hombres atentamos de manera violenta, principalmente hacia otros hombres también? ¿Qué respuestas podemos tener a nuestro alcance, Ricardo, o al menos desde tu experiencia personal y profesional? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que ahí combinando las dos, como para no decir así como nada más la parte de la profesional, porque inevitablemente pues topamos con cosas, ¿no? Estudiamos cosas que nos gustan y que luego tienen un gran peso y significado en nuestra vida. Pero fíjate que muy curioso, yo sigo echándole la culpa a la cultura, ¿verdad? Es como una cuestión que siempre va a estar a espaldas de uno. Pero pasa desde niño, fíjate, o sea, es como cuando uno sale, no sé, de la primaria o en la secundaria, y que nos vemos a la salida, ¿no? Y te vas a pelear, ¿no? Y se hace como el pum en el salón. Y yo entiendo, ¿no? Puede ser muy distinto entre otras cosas, pero la cultura, esta parte como de lo que se ha creído y todos los tabús, al final de cuentas el hombre tiene que responder de esa manera. Porque lo entiendo muy bien, o sea, no puedes decir como, ay, no me voy a rebajar, o ¿por qué me voy a pelear, no? Porque luego sales con que, ay, ese ya se portó como vieja, es que ya se rajó, y empiezan a decir varias cosas y como que la misma sociedad va empujando, ¿no? Hasta la parte de que quién ganó, y no tanto por tratar de evitar ese tipo de cosas. Entonces como que nos avientan, ¿no? Al matadero. Ni modo que no te peleaste, o te vas a pelear, no, es que tú rómpele no sé qué, y haz esto y haz el otro. Entonces creo que en esa parte es como la influencia que va en la parte de que el hombre, como es hombre, ¿no? La cuestión de la cultura, tenemos que aventarnos a los trancazos con alguien más, ¿no? Y tenemos que defender y tenemos que ganarnos nuestro estatus. Creo que se sonó la parte del estatus social para que digan, mira, ese sí es hombre, ¿no? Y todas las ideas que nos meten de que es que si eres hombre, le vas a gustar a la chava que tú quieres, ¿no? Y no te hacen caso porque no eres hombre, ¿no? Porque no te agarraste trancados a alguien más. Y es como toda esta cuestión que se va englobando en la cultura, no sé. A mí la verdad me pasó, yo no soy bueno para los golpes, fíjate. Entonces yo salía perdiendo mucho, trataba de utilizar un poquito más como el intelecto, ¿no? Diciendo, no, es que mira, vamos a platicar como personas, y yo salía perdiendo al final, ¿no? Yo era el que, mira, se echó para atrás, ¿no? El cobarde. Y sin embargo es una cuestión que va empujando, ¿no? Creo que de mi experiencia está esa parte. Creo que la sociedad cómo nos va empujando. Yo tengo bien presentes unas palabras respecto a estos ejemplos que ahorita mencionas de un compañero de la escuela, precisamente de la secundaria,
que era bien peleonero, ¿no? O sea, a él nomás le decían cualquier cosa y ya estaba buscando el pleito, ¿no? O respondía también a las provocaciones de otros. Y en algún momento me llegaba a decir, cuando pues le preguntaba, ¿no? Pues ¿por qué te peleas tanto, no? ¿Por qué te peleas o qué? Y él lo que me decía es de que, pues no, pues es que tengo que demostrar que soy más fuerte, ¿no? Porque si llego a mi casa, ¿no? Esas son las palabras que a mí me resuenan más. Si llego a mi casa así golpeado, ¿no? Porque me peleé y me pregunta a mi papá, ¿quién ganó? Y si le digo que ganó el otro, entonces él me amenaza con golpearme, ¿no? Me dice, pues para que aprendas a defenderte bien, pues ahora yo te voy a dar unos. Entonces por eso este compañero, ¿no? de la escuela, pues por eso pues era así como que bastante violento y también pues trataba de mantener como esa posición también de fuerza y de superioridad con los demás, precisamente para demostrar que era mejor que los otros, ¿no? En las peleas. Y en parte pues también por el miedo a que su papá pues no lo fuera también a golpear ya cuando regresara a la casa, ¿no? Y resultara pues que no fue el mejor en la pelea, ¿no? Pero fíjate, yo creo que desde esta parte de casa es donde ahí también hay situaciones donde pues no se ponen límites y también no se apoya en ciertas cosas. Porque fíjate, o sea, me comentas esto, igual a mí pues me pasó más como con compañeros, ¿no? Pero pues en esta parte de que uno tiene que ser violento afuera, porque si no van a ser violento con uno en casa, como que la tirada está por los dos lados, ¿no? Es como espada contra la pared. Dices, para donde me haga, salgo perdiendo, ¿no? Uno tiene que aventarse. Sí, y a veces se encuentra uno en esa situación, ¿no? En esa disyuntiva. Y uno empieza también a tener ese tipo de confrontaciones con otras personas, precisamente cuando ya nos basamos en el punto de que pues hay que resolver las cosas, ¿no? Con la palabra, negociando a través del diálogo, de la comunicación. Y dicen, ¿tú crees que con eso se va a estar resolviendo el problema? No, ahí hay que meterle duro, ¿no? Para ver quién demuestra que es el mejor o es el más fuerte. Y pues bueno, estos son también puntos de vista que se van formando y se van forjando a lo largo de todo nuestro desarrollo y que llegamos a una etapa adulta en donde pues finalmente pues se considera que es lo normal, ¿no? O que así es como se resuelven las cosas entre los hombres, ¿no? Pues se deja que suceda y se deja pasar ese tipo de situación hasta el punto que se ve como algo normal. Sí, como una práctica de aprendizaje, ¿no? Como de crianza, como es que tienes un hijo, no, pues tiene que ser bien fuerte, ¿no? Y tiene que ser el mejor y tiene que responder bien y saber que si lo buscan lo encuentran, ¿no? Y creo que esa parte pues vamos cargando, ¿no? De las familias. No sé, igual será interesante también ver por ahí los comentarios de algunas personas que nos quieran ahí realizar, que también experiencias han tenido. Yo creo que no somos los únicos, ¿no? En ese sentido también quiero por la creer historia. Que no somos los únicos. Sí, ¿no? De que nos han pasado algunas cosas y bien, bien complicadas, o que tenemos a veces que responder de esa manera porque pues no hay de otra, ¿no? O sea, el estatus social, me dejan de hablar mis amigos, ya no voy a estar en cierto círculo y ya no me va a querer a lo mejor la persona que me está gustando y como que se empieza a juntar todo. Creo que es una cuestión delicada en esa parte. Empezamos a percibir la vida como si fuera una lucha, ¿no? Una guerra, una pelea entre los seres humanos en donde pues constantemente estamos enfrentándonos a situaciones en donde tenemos que demostrar que tenemos la fuerza y el valor para hacerle frente a cualquier cosa que se nos presente para ser los mejores, ¿no? En esta competencia que luego se suele dar entre las personas en cualquier ámbito, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, y que constantemente pareciera como que estamos en esa lucha, en esa confrontación de estar demostrando quién es el mejor, y que bueno, se da de muchas maneras, se manifiesta de muchas formas, entre ellas pues también a través de actos violentos. Pero a mí también me gustaría diferenciar, ¿no? Y distinguir entre algunos conceptos, como por ejemplo el término de agresividad y el término de violencia, porque sí son cuestiones que desde mi perspectiva son distintas, ¿no? Por ejemplo, la agresividad, viendo desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Como también de pronto lo planteamos en nuestra disciplina, pues se trata de un instinto, es un instinto que como animales pues todos tenemos y que compartimos también con el resto de los animales, que tiene ciertas características o tiene una función también benéfica para las personas, ¿no? Así como también para los animales,
que qué tan eficientes o eficaces somos en la expresión o manifestación de esta agresividad nos permite pues defendernos, o también medir nuestra fuerza contra otro más para huir, ¿no? Evitar algún tipo de amenaza, o también en este punto de pues lograr mantenernos en una cierta posición, un cierto estatus o una cierta jerarquía dentro de nuestra sociedad. Al final de cuentas, esas son las funciones evolucionistas también de la agresividad, que se da por una cuestión de instinto, es algo que ya traemos como parte de nuestra condición humana. La cuestión aquí también, y es lo que hay que ir reconociendo, es que esta manifestación, aunque es instintiva, también hay la posibilidad de que se pueda modificar a un nivel neuronal, por ejemplo, a través al aprendizaje y, como tú también lo dices, ¿no? A través de la cultura, para que entonces podamos regular esta condición de la agresividad para que pues también sea una cuestión medida, ¿no? Por ejemplo, creo que se manifiesta de manera muy evidente cuando pues tratamos de defender cosas que consideramos que son importantes y valiosas para nosotros, ¿no? Yo creo que si una madre, por ejemplo, viera amenazada o que viera que se está poniendo en riesgo la vida de alguno de sus hijos, va a responder de manera agresiva, de manera instintiva ante esa situación, con quien sea que esté atentando contra sus hijos. Y me parece que eso es una condición bastante razonable y bastante válida, ¿no? O sea, al responder de esa manera. Entonces no podríamos, así como de entrada, satanizar lo que es el ser agresivo, ser violento, cuando se manifiesta en algunas condiciones que son pues bastante necesarias, ¿no? Sí, la cuestión como de sobrevivir, ¿no? Y estar como defendiendo, como bien lo dices. Ahorita me llamó la atención eso que mencionas de la parte de animal, porque también, ¿no? Como los animales, pues, de alguna manera son agresivos en ciertos momentos. Pero fíjate que ahorita mencionando eso, me viene a la cabeza, ¿no? Creo que sí, en la parte de ir modificando, pues, el control de esas emociones, o saber cómo recibimos las cosas que nos suceden de otra manera que no sea agresiva, o que no sea como esa parte instintiva, es un proyecto fundamental, ¿no? En la parte del ser humano, porque por lo menos el animal se pelea, se enoja, se porta agresivo, muerde, ahí le pasó algo, pero ya después de ahí ya sigue normal, ¿no? Sigue buscando comida, sigue ahí oliendo, sigue como tranquilo, hasta se pone feliz. Yo creo que más bien aquí el rollo es del ser humano, ¿no? Se pelea y luego sigue con sus rollos mentales. Es que si lo hubiera dicho, es que donde me lo vuelva a encontrar, es que a mí no me hacen esto. Creo que ahí es donde le metemos más coco, ¿no? Le metemos más cuestiones emocionales que no nos dejan. Pero sin embargo, eso mismo que le metemos a pensar, bien podríamos focalizarlo en una cuestión de poder detenernos, ¿no? O poder como alcanzar a decir, a ver, espérate, algo está pasando y esto no es bueno para mí. No es sano ni de manera física ni de manera emocional, porque pues me está afectando. Y ahí es en donde entonces habría que diferenciarlo también de lo que sería una conducta violenta, ¿no? Que en términos sociales serían pues todas estas acciones o todos estos actos que sí, con toda la intención, ocasionamos un daño a otra persona, transgredimos sus derechos o buscamos someter a la otra persona o controlar de manera así, deliberada y totalmente consciente, ¿no? En donde se emplea la fuerza, y esta fuerza que se ejerce pues puede sí causar algún tipo de daño a la otra persona, con la finalidad de poder mantener o consolidar nuestro poder sobre la otra persona, ¿no? Y en donde se pueden manifestar justamente algunos de estos impulsos hostiles o estos impulsos agresivos, ¿no? Dirigidos hacia los demás, pero creo que sí habría que hacer esa diferenciación, esa distinción, ¿no? Entre una agresividad que se deriva de una cuestión instintiva y evolucionista en el ser humano y que se presenta a cualquier persona, sea hombre o sea mujer, de estas otras condiciones de actos violentos que también se aprenden a través de la cultura, como lo estabas mencionando. Y que así como se aprenden, también tenemos la posibilidad, está a nuestro alcance, el poderlas desaprender para aprender nuevas formas de interacción y de comunicación entre nosotros, ¿no? Claro, como no, pues esta parte en donde uno se pone o se clasifica en el sentido de, es que así soy yo, ¿no? A mí me pasa mucho de repente, y lo comento pues en la cuestión como terapéutica. Cuando yo escucho es que así soy yo, es como una barrera gigante, ¿no? La parte como de
de no querer poder modificar algo porque ya así fue y así siempre va a ser, ¿no? Entonces pareciera que todas las demás personas se tienen que adaptar a esa persona, ¿no? Si yo me enojo mucho y me molestan ciertas cosas, que los demás se adapten, aguas porque yo me enojo. En vez de tratar de adaptarse a las circunstancias, creo que es una cuestión que hay que reflexionar mucho. Y es que también tenemos esta noción de que, bueno, si alguien nos quiere, pues nos va a querer como somos. No tenemos por qué cambiar por otra persona. A veces partimos de este principio, en el amor, ¿no? En nuestras relaciones. Y nos mantenemos firmes en ese pensamiento, en esta creencia, ¿no? Entonces, pues yo así soy, ¿no? Y si me quieres así como soy, pues bien, ¿no? Y si no, pues ni modo. Y eso, al final de cuentas, pues nos lleva, o nos trae como consecuencia precisamente, ya sea el continuar o mantener ese ejercicio de poder sobre la otra persona, o mantenernos en un estado de sometimiento, ¿no? Hacia la otra persona, porque nos quedamos con esta idea de que, bueno, pues así es, ni modo, pues lo único que me queda pues es quererle, así como sea, ¿no? No hay de otra, ¿no? Aparentemente. Quererle y adaptarme a esa persona, ¿no? A la que le toques a las demás, ¿no? A las demás personas les toca adaptarse y la persona así es. Creo que es una cuestión que se va relacionando mucho a otros actos, ¿no? De hábitos que tienen violentos. Y más en esa parte como que mencionas, qué tipo de hábitos a lo mejor es bueno identificar que son violentos. Yo lo he notado mucho y fíjate por esta parte como desde la inteligencia emocional, y lo menciono porque por ahí di una charla sobre eso y haciendo como una comparación, pues las personas que no son muy tolerantes ante ciertas circunstancias comúnmente pues responden de manera muy reactiva. Entonces creo que en ese tipo de actos está desde la gente que a lo mejor quiere aparentar esta fuerza, ¿no? En la cuestión de los hombres, más en los hombres, que son los que llegan a lo mejor a algún trabajo o te lo presentan y te saludan, pero te aprietan la mano que dices, ay, ya, espérate, porque me la va a romper. Cuestiones así, ¿no? Como un poquito más de demostrar la fuerza. Creo que también ese puede ser a lo mejor un gesto violento ante alguien más, como diciendo que yo tengo poder, que yo puedo contra eso, ¿no? O las personas que se meten mucho en esta cuestión física, ¿no? Y hasta la cuestión como de la voz, ¿no? Que llegan acá los hombres como con una voz enorme y ¿qué tal? Yo soy y no, a mí no me gusta que me hagan esto, ¿no? Y dices, ay, aguas porque tiene carácter, ¿no? Y entonces, cuando comparamos esto, pareciera que entonces quien tiene carácter, en términos pues más como sociales, pues es una persona al final de cuentas violenta, porque como tiene carácter, pues responde, ¿no? Ante lo que le suceda. Creo que sería como pues importante, ¿no? Tratar de masticar muy bien esa idea, qué tipo de gestos y de hábitos y de comportamientos una persona puede realizar, que a lo mejor puede ser muy pequeño, pero que también tiene que ver con la violencia y que porque es pequeño no lo tomamos en cuenta y llega a explotar en algún otro momento, ¿no? ¿Quieres que te comparta algunas conductas que son consideradas como violentas? Ándale, sí. Sí. Tenemos algunos mecanismos, ¿no? Algunas herramientas que van surgiendo y que pues nos pueden servir como una guía o una orientación para ir aclarando qué es violento y qué no es violento. Por ejemplo, contamos con el violentómetro, que fue constituido pues con los esfuerzos de muchas instituciones, ¿no? Que se dedican a estos temas. Y bueno, tienen una lista bastante descriptiva y larga de conductas violentas. En el violentómetro que yo tengo aquí a mi alcance son hasta 30 de ellas. 30. Obviamente, la más intensa, la más fuerte es el asesinar, ¿no? El mutilar o el violar. Pero me gustaría comenzar con las primeras 10, ¿no? Porque son, pues a lo mejor algunas conductas bastante comunes que van subiendo, son ¿no? aceptadas, ¿no? O que muchos compartimos o no las vemos tan mal. Este violentómetro es aquel que es como una regla, ¿no? Que va cambiando como de colores. Sí, Quiero recordar algo así, ¿verdad? Como que va de amarillo hasta rojo, no me acuerdo muy bien, como que de lo más poquito a lo más grande, ¿no? Creo que más o menos intenso. Te comparto las primeras 10, ¿no? Para irnos dando. Adelante. La primera son bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar o aplicar la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Esas son las primeras 10. Y algunas de estas incluso, como te digo, las vemos muy normales o incluso las consideramos como parte de el amor, ¿no? Decimos, no, pues es que si te celo es porque te quiero, porque me preocupo por ti. O si me cela la otra persona, mi pareja, es porque pues, se preocupa y porque me quiere también, ¿no?
cuando en realidad pues también forma parte de estos actos de ejercicio de la violencia que podemos estar dirigiendo hacia otras personas. Y fíjate que esa parte del celar como que también es muy justificable, ¿no? Como que también quien lo hace intenta buscar justificaciones con los demás. Ay, ¿a poco tú no te hubieras puesto celoso, no? Como para tratar de encajar en esa idea y como bien lo dices, normalizar, ¿no? También ese acto. Sí, es una cuestión y más por el hecho de que luego es como cuando llegan a preguntar, ¿no? ¿Eres celoso? Pues lo normal, ¿no? Entonces pareciera que eso otra vez lo mantienen como una sintonía natural, ¿no? Que así pasa, así es. Y algunas de estas otras conductas, como por ejemplo la intimidación, el humillar en público, el ridiculizar, a mí me suenan bastante, no nada más en las relaciones, sino también en ámbitos, por ejemplo, de laboral. A mí me ha tocado en algunos momentos, en algunas etapas de mi vida en donde he colaborado con algunas empresas, que, híjole, a veces nos tocan algunos jefes bastante carentes de sensibilidad, ¿no? En cuanto a la relación o la atención de sus equipos de trabajo, ¿no? Recuerdo muy bien, híjole, a un jefe, creo que es el que más me parece que es significativo, porque todos los días, no había momento. En ese caso, en ese lugar, pues yo tenía cierto puesto en donde pues tenía bastante contacto con el personal, ¿no? De todas las áreas. Entonces, este jefe de este lugar, pues no había día que no intimidara, que no amenazara, que no humillara o ridiculizara a su equipo de trabajo, y lo consideraba bastante normal. La cuestión es de que no sucedía nada más en ese momento, en ese entorno, sino que ya tenía un largo historial en donde había pasado por otros diferentes sitios, lugares de trabajo dentro de la misma empresa, en donde constantemente se veía envuelto en ese mismo tipo de conflictos. En donde, por ejemplo, en donde yo trabajaba, pues no había día en que no pasara por mi oficina algún compañero, alguna compañera llorando o gritando, enojado, siempre con alguna sensación pues desagradable, ¿no? Que se había generado a partir de algún comentario, de algún gesto, de alguna expresión por parte de este sujeto, que bueno, sí lo vio envuelto en conflictos bastante fuertes en algunas ocasiones, en algunos momentos, en donde incluso le llegaron a romper los cristales de su coche, las luces. O sea, había muchas manifestaciones también que iban acompañando, traían consigo ese mismo tipo de relación, y en donde esta persona, este jefe, pues no tenía esta posibilidad de autorregular, ¿no? sus propias emociones, sus propios pensamientos, y que se desbordaban así de manera muy descontrolada en cada oportunidad que tenía, ¿no? Y que por el rol que tenía en la empresa, pues parecía que fuera normal para él, ¿no? Y además porque era una costumbre, ¿no? Que así fuera, porque generalmente pues todos se sometían a esa condición, y a final de cuentas pues lograba lo que quería, ¿no? Pues que la gente se mantuviera con miedo, pero al mismo tiempo desencadenaba pues otro tipo de consecuencias, como por ejemplo una constante rotación de personal, porque también no había quien lo aguantara. Oye, pero qué difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, igual ya no te pregunto. Bastantes años, pero la verdad es que, bueno, al yo conocer, digamos, todas estas dinámicas, ¿no? Que sucedían de forma interna, pues yo sí me ponía en una posición bastante, creo que firme, ¿no? Porque también me tocaba tener bastante relación con él, ¿no? Pero yo más bien promovía el que las personas pues se mantuvieran como con esta seguridad, esta confianza de poderle hacer frente, no de manera conflictiva, ¿no? Hacia él, sino el poderle plantear, ¿no? Ser honestos, ¿no? Sinceros con él y decirle, oye, esta manera en cómo me estás tratando no me gusta. No quiero que me trates así, ¿no? Yo preferiría que mejor pues tuviéramos una conversación, un diálogo en privado, o sea, que no me llames la atención, que no me insultes o no me humilles delante de las demás personas, delante de mis compañeros o delante de los visitantes de ese lugar, y que lo podamos hacer en privado, ¿no? Y que ahí sí me puedas decir, pues, qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te parece. Y yo promovía, ¿no? Impulsaba mucho más ese tipo de conductas entre mis compañeros de trabajo, precisamente para favorecer el que él se diera cuenta, ¿no? Porque generalmente, pues, lo más seguro es que en el pasado, pues, nadie se lo hubiera dicho, ¿no? Nadie le hubiera hecho notar ese tipo de situaciones que estaban siendo conflictivas para los demás. Sí, que y la verdad es que ayudaba bastante, ¿eh? Al menos contribuyó
en gran medida a que muchos de los que se encontraban en ese lugar pues se mantuvieran en sus puestos de trabajo y que permanecieran ahí pues mucho tiempo más. Y creo que además, fíjate que les ayudó, les sirvió precisamente para hacerle frente en su vida diaria, en su vida cotidiana, creo que a otras personas que a lo mejor también manifestaban, expresaban ese tipo de conductas. Y este sujeto pues en ciertos momentos pues se tenía que ceñir, ¿no? a esas condiciones porque pues no tenía tampoco de otra, ¿no? O sea, o ayudaba y contribuía a que las relaciones mejoraran en sus equipos de trabajo, o pues también él mismo estaba expuesto, ¿no? A otro tipo de condiciones que ponían en riesgo pues también su lugar en esa empresa. Digo, no sucedió, incluso después le tocó cambiarse a otro sitio, a otro lugar, en donde volvió, o sea, regresó como esa misma dinámica de antes. Digamos que ya se había compuesto un poquito. Y regresó. Justamente por todas esas dinámicas, ¿no? Que habíamos estado tratando de favorecer justamente para que se diera cuenta. Pero cuando se fue a otro lugar, como que tuvo una regresión. Y como seguramente en ese otro lugar, pues no tenían pues alguien que ayudara ahí como a mediar este tipo de situaciones. Sí, pues, se desbordaba. Sí, ¿no? Y siguió teniendo conflictos con personas, le siguieron ahí pues dañando su coche, ¿no? Sus luces. Sí, bueno. No manches, qué pesado. Yo creo que ese jefe, si se llega a morir, no creo que se vaya al infierno, fíjate, porque le dan un buen puesto allá y olvídate. Ni quien lo quiera allá, ¿no? Imagínate, no, sería un rollo. Pero fíjate que también comparto mucho contigo esa parte. Yo también he trabajado en varios lugares y efectivamente también me he topado con jefes en la parte como por el puesto, que es comúnmente lo que llega a pasar mucho en nuestra cultura. Él porque ya tiene un doctorado, no es doctor, ¿no? O porque tiene tantas maestrías, ¿no? Y es el jefe. Y entonces parece que ya dejamos de ser humanos, ya se pierde el objetivo por completo de lo que pues se está trabajando, porque se tiene que poner en los niveles, ¿no? Creo que es una cuestión bien difícil en ese sentido. A mí también me tocó un jefe que de repente era como mandato sin preguntar por qué, ¿no? Al final uno se da cuenta que era más por beneficio personal que por una cuestión de objetivos de la empresa, objetivos laborales. Y era bien complicado no tratar de hacer entender esta cuestión, pero era bien incongruente porque pues le movía acá por su lado para conseguir lo que él quería. Pero si uno trataba de ver o mediar la situación, se molestaba, ¿no? Solamente lo que él decía estaba bien, ¿no? Y sí mencionaba mucho, yo soy doctor y quiero que me digan doctor, no por mi nombre, ¿no? Entonces tú le decías de repente su nombre, fulanito, a ver, ¿qué te dije? Te dije que me dijeras doctor. Decías, chale, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No, una cuestión como una barrera bien grande. Y repitiendo, ¿no? Lo que había mencionado, pareciera que entonces eso es tener carácter, ¿no? En nuestra sociedad. Es que tiene carácter, ¿no? Ese jefe, o ve cómo se defiende, es que es muy serio. Y además también como el condicionamiento a los demás, porque pues ya mejor no le digo nada porque luego se va a enojar, ¿no? Y va a ser difícil. En tu caso pues hubo la cuestión como de la regulación de la situación. Sin embargo, yo creo que muchos a lo mejor también de los que nos están escuchando, pues a lo mejor no tienen esa parte, ¿no? De poder regularse de alguna manera, o que la circunstancia también es muy pesada porque pues está en juego su trabajo. No sé, por ahí también nos pueden dar como algunos comentarios, ¿no? Que también, ¿qué tanto comparten? Igual y nada más somos tú y yo, ¿no? Los que hemos tenido a esos jefes. No creo. Sabe, ¿verdad? La cuestión es de que se va viendo como algo normal y se justifica incluso, ¿no? Porque en algunos momentos llegamos a decir, no, o sea, es que sí, o sea, sí era duro y sí era muy pesado, pero aprendí, ¿no? Aprendí a trabajar bien y aprendí a ser respetuoso y me hizo ser una persona de bien, como a veces lo llegamos a decir. Pues probablemente sí, pero ¿a qué costo, no? Y también en qué condiciones esto sucedió. No podemos también valorar que una forma sea mejor que la otra, pero sí distinguir qué consecuencias puede traer consigo el que haya sido a través de un ejercicio de violencia, el que hayamos adquirido ciertos aprendizajes en la vida, por ejemplo, sí, en comparación con otros contextos en donde haya sido a través de otros procesos a los que también probablemente pudimos haber llegado a ese mismo aprendizaje, pues en la necesidad de tener que pasar por esas condiciones de humillación o de malos tratos. Sí, complicadas. Me gusta, por ejemplo, hacer una comparación, ¿no? En este sentido para poder comprender esto que trato de explicar. Por ejemplo, cuando queremos aprender a nadar.
no sé de qué forma hayas aprendido tú, o si lo hayas hecho, o alguno de los que nos está escuchando, pero hay muchas formas de aprender a nadar. Entre ellas, o sea, el que cuando éramos niños, pues simplemente nos agarraba nuestro papá, ¿no? Nos agarraba un tío y órale, nos aventaba al agua. Y tú arréglatelas como puedas, ¿no? Ándale, y sobrevive. Nuestro instinto de sobrevivencia pues nos hacía que pataleáramos y nos empujáramos fuera del agua, ¿no? Ahogándonos y todo, pero al final de cuentas aprendimos a nadar. Y sí, o sea, puede ser que hayamos aprendido a través de ese medio, ese método. Pero también podemos aprender a nadar por otro tipo de formas, con una instrucción guiada por parte de algún experto, de algún entrenador que nos vaya poco a poco metiendo al agua y ayudando a controlar o regular nuestra respiración, y que nos enseñe las técnicas, estrategias específicas del nado, por ejemplo, para podernos mantener a flote, o para nadar más rápido, o para nadar a profundidad. Es decir, también aprendemos a nadar, pero a través de un mecanismo que es completamente distinto, no a través del estrés, o a través de la angustia, de la desesperación, claro, de tratar de luchar por nuestra vida, ¿no? Sino a través de otros mecanismos que pues puedan ser pues mucho más efectivos, y que además vayan acompañados pues de una sensación pues más agradable. Y los dos métodos, con ambos podemos aprender a nadar, pero el proceso es lo que los hace ser diferentes. Fíjate que ahorita mencionabas esta parte de lo del jefe, igual para que no se me vaya un poquito de la cabeza. Hay unas películas muy buenas, igual ahí en la parte de recomendación, ¿no? Filmografía. Unas películas de comedia que se llaman Quiero matar a mi jefe, igual ya algunos la han visto. No se las espoleo, más bien es como un poquito el contexto en la parte de que son 3 amigos, cada quien tiene un trabajo distinto, pero tienen un jefe bien especial. Hay un caso, de hecho, de uno de los amigos que tiene un jefe, así que dices, híjole, se pasa de más, ¿no? Entonces, ¿qué hacía o qué tipo de cosas hacía? Pues haz cuenta que llega un poquito tarde, ¿no? El empleado. Entonces el jefe le dice, ¿por qué llegaste tarde? Es que el reloj de la entrada estaba mal. Estaba mal, porque esa es responsabilidad del que está cuidando la entrada. Si está mal, ahorita lo corro. Y entonces prende ahí el micrófono. A ver, llámalo porque quiero correr. No, está bien, perdón. No fue el reloj, fue mi reloj. Entonces me mentiste. Muy bien, le dice el jefe, ¿no? Y luego están ahí platicando y le dice el jefe, ¿no quieres aquí tomar algo de vino? Y le ofrece, ¿no? Y el chavo dice, bueno, y ya, pues lo ofrece, ¿no? Acepta porque pues ve que es por parte del jefe. Dice, a lo mejor está empatizando. Y le dice, ¿usted no quiere? ¿Cómo voy a querer? ¿Cómo voy a tomar en el trabajo? Son las 10 de la mañana, por favor. Entonces, el chantaje y los manejos que hace, y luego dice, si me haces algo tú o quieres estar en contra mía, te demando, tienes aliento alcohólico, y empieza a chantajearlo de una manera que dice, hijo, la película es pues de comedia, ¿no? Igual uno se ríe, pero creo que se alcanza a ver como muy exagerado de alguna manera, pues algunos ejemplos, ¿no? Que has mencionado de esta parte de lo del jefe. Es divertida verlo, ¿no? Porque la idea es como que quieren matar cada uno a su jefe en la parte de que ya no lo aguanto, no lo quiero matar. Pero ya lo quieren llevar como a otro nivel y como que, pues tú sabes qué, mata a mi jefe, yo mato a tu jefe, y empieza a hacerse un rollo que no caen. Y de igual forma, no de maneras como, o sea, llegar a la parte sana en donde yo platico con mi jefe y veo la manera de regularme, sino también cómo es que hasta en ese tipo de situaciones es buscar un acto violento con tal de acabar con la situación que está sucediendo porque no le veo otra salida. Y es que hace que empiecen a surgir en nuestro interior también estas sensaciones de enojo, ¿no? De frustración y de sentimientos de venganza. Porque pues, es que no estamos de acuerdo, obviamente, que ser tratados de esa manera, pero al mismo tiempo nos detiene esta cuestión de que es el jefe y nos puede correr, ¿no? Y si me corre, pues me quedo sin trabajo y me quedo sin esta fuente de ingreso y quién sabe si voy a encontrar otro empleo y quién sabe cómo voy a vivir, en qué condiciones, ¿no? Mientras encuentro un nuevo trabajo. Entonces mejor me aguanto, mejor me callo, mejor no digo nada, pues ya con tal de no aparentemente pues con tal de no tener más conflictos, pero la cuestión es de que el conflicto se sigue manteniendo. Y a veces, como son cuestiones tan delicadas, pues no se pueden abordar de otra manera más que a través de la comedia, ¿no? A través de la risa, porque precisamente nos vemos identificados, ¿no? Reflejados en esos personajes y en esas situaciones en las que nuestra propia vida personal, pues difícilmente podemos llevar a cabo o hacer algo que están haciendo los sujetos ahí en la película, pero que nos gustaría, ¿no? O sea, sí, a lo mejor lo hemos pensado. Yo también lo pensé, ajá. Y la cuestión esa, ¿no? De la venganza. Fíjate que tocas un tema bien interesante en ese sentido, porque en la cuestión donde yo me aguanto, yo me resigno porque pues voy a perder todo esto que mencionas, mi trabajo, mi estatus, la recomendación y luego qué voy a hacer y toda esta cuestión que viene de encima,
cómo es que también pues nos afecta de manera personal, cómo es que también llegamos a atentar contra nosotros mismos porque no podemos también gestionar lo que nos está pasando afuera. A lo mejor pensamos en hacerle algo al jefe, estamos enojados, estamos resignados y sin embargo por no saber cómo manejarlo, pues va saliendo como en otros ámbitos, ¿no? En la cuestión de agredirnos a nosotros mismos también, no nada más por la cuestión que sucede y que no podemos controlar esas emociones, sino también porque llegamos a sentirnos culpables, ¿no? De la situación. Y es una cuestión como bien complicada, ¿no? Cómo es que también pues los hombres atentan, ¿no? Con formas violentas hacia uno mismo, ¿no? Hacia también uno mismo en ese sentido. Mencionabas al principio esta cuestión de el porcentaje que existe en la parte de suicidios y porque pues ya lo buscan, ¿no? O sea, ya no aguanto, ya estoy harto. Y lo que mencionamos, perdí mi trabajo, ya no tengo ese estatus, ya no tengo con qué seguir adelante, pues mejor acabo, ¿no? Acabo con mi vida. Lo primero es ir reconociendo que realmente no aprendemos a gestionar nuestras emociones cuando nos enfrentamos a esos momentos de crisis o ante esas problemáticas, o no las aprendemos a gestionar adecuadamente, porque sí las gestionamos, pero probablemente no nos trae un estado de bienestar. Por ejemplo, estas condiciones, ¿no? Cuando estamos ante un acto de agresividad o de violencia ejercido por alguno de nuestros jefes, lo que aprendemos es a callarnos, lo que aprendemos es a que frustremos esas sensaciones defensivas, ¿no? A costa pues de no perder el empleo, de no perder esa fuente de ingreso, y finalmente pues lo afrontamos de manera que pues no nos haga aparentemente caer en un conflicto más grande o en una problemática mayor, pero al mismo tiempo no estamos aprendiendo a gestionar adecuadamente alternativas de solución ante ese tipo de problemáticas, que era lo que yo intentaba fomentar en mis compañeros de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, está bien si te sientes mal, pero no te quedes con ese malestar. Díceselo, ¿no? Sí, díselo. No, afróntalo. Y de manera sana, díselo, ¿no? Esta cuestión de... para que él sepa y que él se entere de qué efectos y qué consecuencias está produciendo en su entorno a partir de ese comportamiento, porque seguramente lo que ha contribuido a mantener esa conducta es que nadie le ha confrontado con esa situación, o si lo han hecho ha sido de manera igualmente violenta, ¿no? Claro. Por lo cual pues tampoco eso le permite aprender a él, ¿no? A tener un trato distinto con los demás, y refuerza esta idea de que no tiene que ser así para poder mantener cierta jerarquía aquí en el trabajo, al fin que nadie se va a quejar, ¿no? O al fin que nadie me va a decir nada porque pues prefieren aguantarse o callarse para conservar su trabajo. Y aquellos que los hacen, pues ¿qué más da? Igual lo corro, ¿no? Porque pues yo tengo la posibilidad de ejercer ese poder sobre esas personas, y pues a mí qué más, yo igual reemplazo mi vidrio, yo reemplazo mi foco, porque pues a mí que me cuesta y ya me deshago de esa otra persona. Entonces, digamos que no aprendemos formas adecuadas, funcionales de poder trabajar ese tipo de cuestiones a nivel interpersonal, es decir, en nuestra relación con otras personas, y luego a nivel personal o individual, que es el punto al que se refiere la cuestión del suicidio y cómo manejamos estas cuestiones que también son críticas y que nos provocan internamente una serie de conflictos y situaciones que nos llevan a encontrarnos en un estado en el que no encontramos alguna solución o no encontramos salidas, y pues toda la frustración, el enojo, lo canalizamos hacia nosotros mismos a través de esos actos autolesivos que nos pueden llegar a conducir hasta la muerte en algunas ocasiones. Cuando nos encontramos en ese estado hay que saber que hay otras formas, que no las sabemos, ¿no? Y que probablemente no están a nuestro alcance porque no las conocemos, no las hemos aprendido en nuestra vida, pero que con la ayuda y el acompañamiento de personas que saben de estos temas y que son expertos, pues que sí lo podemos hacer. O sea, sí podemos aprender nuevas formas de cómo canalizar justamente estas emociones en beneficio nuestro, ¿no? Yo creo que en esta parte, hablando un poquito de la inteligencia emocional, yo practico mucho de eso. En mi parte de labor profesional es mucho la parte de inteligencia emocional. Y fíjate que hay un tema muy interesante que comentas en ese sentido, igual para ir reforzándolo un poquito más, la cuestión de que no hay emociones negativas, sino mal gestionadas, porque luego es como que identificamos, me enojé, me puse triste, o me sentí frustrado, ¿no? Entré en una depresión, o me sentí muy ansioso. Creemos que es algo negativo, pero es más bien lo negativo en cómo lo gestionamos, cómo damos salida a eso. Creo que es una cuestión bien importante que tenemos que estar analizando. Muchas veces es eso, ¿no? Nos tratan mal y respondemos de manera reactiva. Entiendo que puede ser bien difícil, y hasta a mí me ha pasado, ¿no? Una situación en que
un suceso complicado, a lo mejor laboral, a lo mejor familiar, o con mismos amigos o compañeros, que de repente es como que reacciono reactivo, ¿no? Y no me di cuenta ni en qué momento, ¡pum!, salió todo. Sin embargo, creo que es importante alcanzar a ver como pequeños síntomas, ¿no? Me estoy como, a lo mejor me duele la espalda, siento las manos hormigueadas, que es como un tipo de ir manejando un poco, ¿no? Como identificando la situación, de saber cómo puedo gestionar mis emociones, ¿no? Cómo le puedo dar salida. Algo bien importante, ¿no? Que no sea de manera que afecte físicamente ni emocionalmente, pero que se pueda salir, ¿no? Que pueda salir. Pareciera que es como un método bien de dioses, ¿no? No manches, como que me detenga y que sepa cómo y sin que me enoje y que sin que me sienta mal, ¿no? Pareciera que es así como para dioses, ¿no? Pero creo que es que no es fácil, ¿no? También hay que reconocer que no es tan fácil el poder empezar a aplicar estos cambios, sobre todo cuando mantenemos esta creencia de que es que así somos y pues yo no voy a cambiar, ¿no? Exacto, la eso lo hace ser más difícil o más complicado, como lo planteabas al principio. Sin embargo, no lo hace ser imposible. O sea, sí hay la posibilidad de cambiar, sí hay la posibilidad de comenzar a aplicar poco a poco también. No queramos hacerlo así de golpe, ¿no? De un momento para otro. Pero gradualmente sí podemos ir incorporando formas, ¿no? De poder, en primer lugar, identificar cómo nos estamos sintiendo. Como ahorita lo decías, identificar esas señales iniciales que nos lleven a reconocer que nos estamos empezando a sentir enojados, irritados o con este malestar emocional. Y a partir de ahí poder empezar a implementar algunas ideas o algunas estrategias. Volviendo a este jefe, tanto me impactó su ¿Qué fue sobre eso? Claro. Su convivencia, que lo traigo ahorita a colación. Era bastante sencillo saber cuando estaba empezando a enojarse, porque él era de piel blanca, ¿no? Es de piel blanca. Entonces, en cuanto empezaba a ponerse rojo, ya sabías, se va a explotar. Él no se daba cuenta, obviamente, porque él no se veía a sí mismo, ¿no? Pero los que estábamos a su alrededor sabíamos exactamente en qué momento estaba empezando a sentir algo en su interior, que luego, lo más seguro, o lo más probable era que detonara, ¿no? En algún tipo de acto violento. Sin embargo, un fenómeno que sucedió justamente a raíz de que pues yo ahí impulsaba a mis compañeros a que sí le hicieran ver ese tipo de situación, era que fuimos detectando que cuando empezaba a sentirse así, de pronto se iba, ¿no? Se alejaba. Ya no expresaba o manifestaba estos actos violentos, sino más bien pues simplemente se iba de ahí, ¿no? O sea, ya como que se ausentaba en ese momento, y lo que después descubrimos que hacía pues era que se iba, o sea, se salía del lugar de donde estábamos trabajando, ya trataba de respirar y de controlarse, de contenerse, y luego regresaba ya para seguir dándole ahí al trabajo, a resolver la situación que se hubiera presentado. Veíamos el trabajo que le costaba, ¿no? A final de cuentas, sí, llegar a eso, ese cambio. Lo importante es que lo empezaba a hacer, ¿no? Eso es lo que hay que reconocerle, ¿no? El que efectivamente se hacía un esfuerzo por intentar hacer lo que estuviera a su alcance para poder controlarse, para poderse controlar o gestionar mejor también estas emociones, ¿no? Te digo, afortunadamente creo que iba llegando poco a poco a este estado. La cuestión es de que luego, como les decía, ¿no? Pues cambió de lugar de trabajo, y pues ya en el otro lugar pues ya como que se le olvidó, ¿no? Lo que había estado aprendiendo acá con nosotros. Lo que agarró. Bien, fíjate que ahorita que tocas este tema se me hace muy interesante, igual así como dentro de tu experiencia profesional y personal, ¿tú qué puedes como compartir? ¿Qué podríamos hacer cuando pues nos sentimos molestos, ¿no? O ¿cómo podemos gestionarlo? ¿Cuál sería como algunas estrategias que podrían apoyarnos? Bueno, desde una perspectiva cognitiva y conductual, pues es ir comenzando desde la parte de regular nuestras respuestas fisiológicas. Como ahorita mencionábamos, realmente cuando nos empezamos a sentir enojados, irritables, inquietos, se manifiesta a través de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Comenzamos a sentirnos tensos, es posible que comencemos a percibir que aumenta nuestra temperatura corporal, ¿no? Que nos empezamos a sentir calientes de las manos, de la cabeza, de alguna parte en especial de nuestro cuerpo. Es probable que comencemos a tensar la parte de nuestras mandíbulas, ¿no? De los dientes, que empecemos a sudar frío, que cambiemos de color, así como en el caso de tu jefe. Entonces, esas son las manifestaciones fisiológicas.
empezar por identificarlas y detectarlas, ¿no? Para que entonces de manera oportuna, porque generalmente estas se presentan mucho antes de que se detone y se desencadene toda una serie de actos violentos o de impulsos agresivos. Cuando las detectamos a tiempo, tenemos la posibilidad de intervenir a través de algunas estrategias, pues también muy precisas, comenzando por la respiración. El manejar y controlar nuestra propia respiración de forma consciente nos ayuda a regular este tipo de respuestas fisiológicas a un nivel físico y a recuperar también gradualmente, poco a poco, un estado de calma, un estado de relajación, de tranquilidad. Ya luego, pues también podemos aplicar otro tipo de estrategias. Hay muchas técnicas de respiración, entonces, pues esas se pueden ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Algunas de ellas. Hay otras técnicas, otras estrategias, más bien de relajación muscular. Contribuye a que estos grupos musculares se puedan relajar y que entonces a un nivel físico y fisiológico contribuyamos a que se disminuyan poco a poco gradualmente estas sensaciones, que van a tener un efecto en nuestro estado emocional y también en nuestra mente, porque ya en un estado más de calma y de tranquilidad podemos pensar mejor. Nuestras ideas y nuestros pensamientos relativos o relacionados con esa situación o con ese evento que se nos esté presentando, también la idea es que los vayamos identificando. Porque una situación, cualquiera, nos puede desencadenar una serie de ideas que pues son o tienden a ser pensamientos o ideas de tipo más irracional, ¿no? O más de tipo de estas situaciones de distorsiones cognitivas en nuestro pensamiento que nos llevan o que traen como consecuencias, al final de cuentas, pues estados emocionales desagradables, ¿no? Insoportables. Y al darnos cuenta de estos razonamientos o de estas ideas que se van presentando, que a veces no nos damos cuenta porque son automáticas, ¿no? Son inmediatas, ¿no? Pues poco a poco vamos siendo más conscientes de este tipo de pensamientos, de ideas, y poco a poco también tenemos la posibilidad de irlos reformulando, ¿no? De irlos transformando en otro tipo de ideas pues más racionales, más funcionales, que nos lleven a también sentirnos mejor. Digamos a grandes rasgos, ¿no? Obviamente que hay personas que sí tienen la posibilidad de hacerlo por su propia cuenta y con sus propios medios o sus propios recursos psicológicos, pero habrá otras personas a las que les cuesta un poco más de trabajo y que necesiten pues forzosamente un acompañamiento para que lo puedan hacer pues de una manera correcta, ¿no? Y de una manera más efectiva. Pero pues así como de entrada, algunas ideas sobre estas estrategias que se pueden implementar, pues pueden ser estas. Muy bien, creo que es una cuestión bien importante el mantenerse en control con uno mismo, con su cuerpo, por eso que mencionas. Yo tengo entendido que la parte de la respiración, por ejemplo, hace que se vaya oxigenando el cerebro y hagas creer que el cerebro está en un lugar seguro. Por eso es que cuando hay catástrofes, cuando hay algunas crisis muy fuertes, es como respira conmigo, ¿no? Te dice la otra persona, o es como respirar profundamente, que vemos en películas, vemos como en series, conocidos, ¿no? Que le sucedió y que tuviste que le hizo eso, como para hacer creer, ¿no?, al cerebro que estamos en un lugar seguro. Y sí, creo que comparto muy bien tu idea en ese sentido de luego pensar distinto. Ahorita a mí me llegaba como la idea, un poquito más en la parte existencial. Por ahí Friedrich Nietzsche menciona que para ser pues el superhombre es poder tener poder, ¿no? Mientras más poder tengas, mejor ser humano eres. Pero cuando él menciona la parte de poder, habla mucho de el poder sobre uno mismo. Entonces, digamos que en otras palabras, es como mientras más experiencias tengas de poder dominarte a ti mismo, mejor persona eres. Y creo que eso es, como tú mencionas, ¿no? Después y a partir de la cuestión ya física, ¿no? Ya me siento un poco más relajado, ya puedo pensar un poco mejor. Entiendo que puede ser difícil y sí, necesitamos un acompañamiento en algún momento porque puede haber circunstancias que nos sobrepasen. Sin embargo, de que lo podemos hacer, ¿no? Si por ahí alguno de los oyentes dice, híjole, pero pues yo quiero hacerlo, pero ¿qué hago, no? ¿O qué tipo de ejemplo puedo realizar o a dónde me puedo meter? Yo creo que hay mucho, ¿no? En todos lados siempre hay situaciones complicadas o que las vemos complicadas. Creo que ahí es donde podemos utilizarlo, ¿no? A lo mejor voy a algún lugar y me recibe un secretario, una secretaria con algún carácter complicado y es como, chin, ya me tocó una persona así, yo traigo prisa y está haciendo mucho sol. Igual, ¿no? Yo creo que son circunstancias que puede pasar. A lo mejor voy a la tienda y hay una fila muy grande, voy al banco, ¿no? Donde hay más filas. Y de repente al final, después de todo el cansancio de estar parado, del solazo, llego y me tratan mal. Yo creo que ahí, ¿no? Empezar con la cuestión de la respiración común, ya me duele la espalda, ¿no? Ya estoy hasta que no puedo. Y pensar en eso, el hecho de poder dominarnos a nosotros mismos,
ganamos más puntos. Y creo que al final de cuentas, también como aportando en ese lado de qué podemos hacer cuando nos sentimos de esa manera, pues no darle un estatus a las demás personas como lo de tu jefe, ¿no? Yo creo que es bien importante por ahí quien a lo mejor esté trabajando en alguna situación complicada con su jefe o que tenga una situación difícil en el trabajo, pues verlo de esa manera. Al final creo que no tiene mucho poder el hecho de tener un gran rango, un gran título, y que por eso la persona se porte como se porte, o por el poder que ejerce, decir, bueno, él tiene esto, yo no lo tengo. Creo que al final de cuentas eso no importa, ¿no? No importa de dónde vengas, qué es lo que tengas, qué te respalde, qué tantas personas conozcas como de altos niveles. Creo que al final de cuentas, mientras uno pueda realmente dominarse, ya la hizo, ¿no? Ya tiene como más ganado el campo en ese sentido. Ahorita me acordé de una campaña que hubo en televisión hace ya bastantes años. No sé si a ti te tocó verla. A lo mejor sí, porque creo que somos como de la edad. Ándale. Los que son como de la edad mía, o sea, a lo mejor recordarán que es el cuenta hasta 10. O sea, sí, presentaban situaciones en donde una persona pasaba por un evento, ¿no? Que le pudiera generar así como enojo, disgusto, molestia. Y la clave ahí de la campaña era cuenta hasta 10, ¿no? Sí, para que durante ese tiempo pues te ayudaras, ¿no? Como a respirar, a conservar la calma y recuperar un estado más de tranquilidad. A mí me parece una buena iniciativa, aunque qué tan efectiva haya sido, no lo sé. No lo sé del todo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en la actualidad pues vemos que pues, se siguen ejerciendo, ¿no? Actos de violencia y pues... Pero, pues es que 10 segundos a lo mejor no es suficiente para todos, ¿no? Claro. O sea, no... Algunos necesitamos más de 10 segundos, 20, 30 o hasta horas para poder recuperar la calma. Claro, y mientras pasa ese tiempo, pues ¿qué hacemos? ¿No? O sea, no nos daban una mayor orientación respecto a qué podíamos hacer mientras pasaba ese tiempo, ¿no? Cuando no era suficiente los 10 segundos. Y finalmente, pues no tenía como este objetivo, no se cumplía con este objetivo de orientar adecuadamente o correctamente a las personas respecto a, bueno, qué puedes hacer ya en específico, en concreto, cuando estás pasando por una situación en la que pues te puedes ayudar a ti mismo para recuperar la calma. Y en la actualidad me parece que seguimos carentes de este tipo de aprendizajes, al menos en el entorno familiar o en el entorno inmediato en el que nos relacionamos, y nos vemos en la necesidad pues de tener que recurrir a expertos que nos puedan ir acompañando en estos procesos, porque pues también nos damos cuenta que por nuestra propia cuenta a veces sí llegamos a tener ciertas dificultades, pero aún a pesar de ellas, pues lo importante es darnos cuenta de que aún así seamos o nos encontramos en la peor situación, en la peor condición, o creamos que somos las peores personas porque no podemos cambiar, aún así cabe la posibilidad de que sí podamos hacer un esfuerzo para hacerlo, siempre que tengamos una orientación y un acompañamiento adecuado para esto. Claro, y como mencionas, ¿no? Es personalizado, ¿no? A lo mejor no me resulta a mí los 5 segundos, pero fíjate que inevitablemente tenemos menos tiempo para poder como relajarnos. O sea, creo que nos toma menos tiempo que el que nos gastamos en enojarnos, ¿no? O en estar como molestos. Yo lo veo mucho en ese sentido comúnmente, y yo lo digo en lo personal, de repente es como a ver, tranquilízate, respira. Yo no creo que respirando 9, 10 veces ya se llevó un montón, pero ni llegas a los 5 minutos, ¿no? O sea, realmente depende ahí como del momento. A lo mejor tarda uno 1 hora en poder relajarse, pero si uno está molesto, si le está dando vueltas al asunto, si se está agrediendo de manera personal en que yo tengo la culpa, es que yo fui, es que esto, es que, entonces creo que le dedicamos más tiempo, ¿no? Le dedicamos más tiempo a la parte que nos conflictúa, que bien podríamos utilizar, ¿no? En la parte de relajarnos. Y sí, inevitablemente también la cuestión del acompañamiento, si yo no lo sé, pues saberse que no lo sé, porque luego también lo podemos minimizar porque es normal, pero sin embargo sale a través de otros lados, en otras relaciones, con uno mismo, y nos afecta. Entonces yo creo que sí, también que se puede acudir como algún psicólogo, invitando a todos los oyentes que nos están ahorita sintonizando, pues esta cuestión, ¿no? Que puedan como también acudir con algún especialista de la salud, si es que en algún momento también sienten que, bueno, es que yo ya he respirado, pero no me funciona, yo he hecho esto y no me funciona. Bueno, hay que darle como un seguimiento un poquito más profundo con un especialista para poder darle como seguimiento a esta parte de la calma. También no sé si estemos enviando un mensaje adecuado, correcto, en el sentido de que no se trata de no validar la emoción del enojo, ¿no? De la agresividad, que pues
es parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana, intentando o pretendiendo pues de que nos controlemos o nos regulemos para que no se expresen, no se manifiesten esas sensaciones, ¿no? Aquí lo que creo que cabe aclarar es que lo que tenemos que sí analizar es en qué lugar se da o se manifiestan estas expresiones y la forma y a quién están dirigidas. Porque si bien lo que estamos hablando es que estos impulsos agresivos y estos actos violentos, pues la idea es que no se dirijan hacia otra persona, hacia un tercero, ni hacia sí mismos, hay otros mecanismos u otras estrategias o técnicas a través de las cuales sí se puede canalizar y se puede gestionar esa emoción. Por ejemplo, a través del deporte puede ser, ¿no? Que toda esa energía y todo ese ímpetu, ¿no? Que se está ahí produciendo internamente y que se genera a partir de que nos sentimos enojados, irritados o frustrados, pues lo podemos descargar a través del deporte, por ejemplo, ¿no? A través de correr o a través de golpear un saco de box, por ejemplo, y que a través de esos mecanismos tenemos la posibilidad de canalizar de una manera más funcional y más adecuada esa intensidad de la energía que se produce a través de estas sensaciones desagradables que se derivan a través de estos impulsos de agresividad. Sí, no, y creo que sí funciona, ahorita que mencionas esa cuestión como de la gestión física. En lo personal, yo cuando hago ejercicio, de repente a veces sí me acuerdo de cosas como que me pegaron o no sé si te ha pasado también, pero situaciones que dices, híjole, si hubiera hecho esto, o ay, esta cuestión que me sucedió me enfadó, me molestó. Y hasta como que sale más el ejercicio, ¿no? Dices, me voy a aventar, no sé, unas 20 abdominales y ya cuando te faltan unas 5, te acuerdas de eso y salen hasta 10 más, ¿no? Como que hasta sale, ¿no? Va como teniendo más fuga esa emoción. Y a través de esos mecanismos es que se pueden gestionar mejor también las emociones. Estamos buscando como opciones, ¿no? Alternativas para ni guardarnos ni quedarnos con esas sensaciones desagradables de enojo, ¿no? Y de estos impulsos violentos y agresivos, pero tampoco desencadenarlos de manera desproporcionada, impulsiva, a cualquiera, ¿no? Y en cualquier lugar y en cualquier momento, sino justamente eso se trata de la autorregulación, ¿no? El poder gestionar adecuadamente estas emociones de acuerdo al momento, al lugar y a las personas. Claro, que sin que se afecte físicamente ni emocionalmente, ¿no? Ni a uno mismo ni a los demás. Creo que es un tema, César, que yo creo que es largo, ¿no? Igual que todos los demás que hemos tocado. No sé, César, si te gustaría comentar, compartir algún tipo de información que también puedan buscar los que están ahorita escuchando, quien tenga alguna duda, alguna cuestión curiosa, ¿no? ¿Qué podrían hacer, no? Yo creo que un tema en el que nos podemos focalizar es en los factores que contribuyen a nuestra sensación de bienestar, que van a incidir inevitablemente en cómo nos sentimos. Y uno de los factores que creo que es importante tomar en cuenta en este aspecto es el del autocuidado, ¿no? Que tanto nos cuidamos, porque ahí están implícitos también otras condiciones, otros factores como la autoaceptación, el autoconocimiento, el autocontrol y todos estos autos que conocemos internamente en la disciplina de la psicología, ¿no? Sí. Que van orientados precisamente a que seamos nosotros quienes gestionemos adecuadamente o correctamente estas condiciones en nuestro ser. Y que este autocuidado, el que ejerzamos hacia nosotros mismos, dirigidos hacia nosotros mismos, en aspectos de nuestra autoestima, de nuestra revaloración como personas, como seres humanos, va a tener también un efecto en las relaciones que tengamos con los demás. No podemos esperar que otras personas cambien su relación con nosotros si en principio nosotros no trabajamos en nuestros propios procesos internos, en los procesos personales. Entonces, en la medida en que nosotros nos cuidemos más, nos queramos más, nos apreciemos más, nos valoremos más, en esa misma medida vamos a notar cambios en nuestras relaciones con los otros y en la forma como ellos también tienen un trato hacia nosotros. Excelente, yo por ahí en esa parte, igual ya para ir despidiendo, yo les comparto por ahí, creo que es muy importante también algunas cuestiones de ejemplos que estamos mencionando ahorita como en las películas, ¿no? Que de repente lo ponen en comedia para que sea más blando, para que nosotros mejor nos vayamos a reír en vez de que nos enojemos por otras cosas. Por ahí también recomendaciones de películas, creo que es algo muy bueno. Por ahí hay una que se llama Falling Down, creo que ahí en Latinoamérica le pusieron Un Día de Furia. No se las spoileo por completo, pero bueno, por ahí ya quien la conoce muy bien es de un chavo, ¿no? Que está trabajando y
eso mismo que mencionamos, no sabe gestionar las emociones y ¡pum!, ¿no? Hay una cuestión que se desequilibra, se despersonaliza a la persona por completo porque no pudo como controlar esa parte. Yo se los recomiendo bastante. Y por ahí también, bueno, las películas que han mencionado, Quiero matar a mi jefe, muy buenas, por ahí si las llegan a ver y luego regresan otra vez al podcast, pues ahí lo comentan, ¿no? ¿Qué les pareció la película? Y por ahí dos libros muy buenos, más con de análisis como tipo artículo, pero más referenciado como a libro porque es un compendio. Hay uno que se llama La sociedad rota, de Germán Pérez, donde se menciona esta cuestión de la sociedad, cómo es que ha influido mucho la cultura para que nosotros respondamos como llegamos a responder. Y otro libro muy bueno de Marta Alida, que se llama Hombre, un estudio antropológico de la violencia. Aquí mencionan 4 estudios de caso de hombres en sus situaciones, cómo se van desenvolviendo y que inevitablemente pues se comparten con otras cosas, ¿no? Yo cuando lo leí dije, no manches, yo digo que yo soy el segundo caso, no se crean. Pero sí como en esa parte, ¿no? En donde uno se identifica y dice, híjole, a mí me ha pasado algo similar, a lo mejor en otra circunstancia, en otro contexto, sin embargo es como que me siento más o menos identificado. Creo que es algo muy bueno para ir pensándole un poquito. En esa parte les recomiendo bastante. Y bueno, en esta cuestión, ¿no? Como bien menciona César, tratar de identificar cómo es que me estoy sintiendo, en qué situaciones y cómo es que he respondido últimamente. ¿Qué tanto me justifico? ¿Qué tanto me encasillo en decir, es que así soy yo, es que yo me enojo por esto, es que ni se metan conmigo porque si me buscan me encuentran? Que ya sabes que es como, esa es leyenda bien mexicana, ¿no? Yo lo conozco mucho aquí de México, que es, si me buscas me encuentras, es como ¡pum!, ¿no? Y que la mayoría lo agarra. Creo que es muy importante identificarlo, saber qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Y bueno, ¿algo más que quisieras agregar? Y darnos cuenta de la respuesta del entorno que se da ante ese tipo de personas, ¿no? De estos comentarios. Porque si yo escucho ese tipo de expresiones y me asusta y me da miedo y eso me hace que me calle, pues lo que estoy favoreciendo, contribuyendo es que a esa persona pues finalmente siga manteniendo esa conducta porque está logrando o está consiguiendo lo que desea, lo que busca. Que nadie le recrimine, que nadie le confronte, que nadie pues se ponga en una condición de ayudarle, ¿no? También a analizar y reflexionar su comportamiento. Y ahora decir tú por tú, pero pues no, eso no es lo que estamos no es promoviendo. No, pero muy, muy cierto lo que mencionas, porque si no, luego también la persona cree que está haciendo bien las cosas, porque probablemente igual y no lo hace con alevosía, y es como su mecanismo automático, ¿no? Un mecanismo bien inconsciente. No se le dice y cree que entonces lo que está haciendo sigue estando bien. Perfecto, claro. Entonces ni sabemos, a lo mejor dicen, sí lo sabe y lo hace adrede, igual y sí lo hace, pero si no lo sabe y tú tampoco no le mencionas algo, se mantiene como lo mismo y se sigue creyendo que entonces así son las cosas, porque también sucede, a lo mejor tu jefe si alguien le dijo algo en algún momento, es como está equivocado, ¿cómo esa persona me va a decir eso, no? Él es el que está mal. Sin embargo, mientras más se diga y de la mejor manera, de la manera más sana, pues se va evidenciando, ¿no? Tratando de saber que esa no es como la respuesta ni la forma de hacer las cosas. Y bueno, por esta parte yo creo que pues dándole finalización aquí al podcast en la cuestión de todos los oyentes que están por acá, igual cualquier comentario que nos quieran realizar, tenemos nuestras redes sociales. César, si nos puedes compartir tus redes sociales para que te puedan encontrar. Me encuentran como @SixCesarMendoza en Facebook, en Instagram, en Twitter, así es como me pueden ubicar. O también puedo recibir algún mensaje de WhatsApp en el teléfono 4431 43 84 78. Excelente, bien. Por ahí yo en mi Facebook estoy como Sip Ricardo García, Sip de psicólogo. Por ahí luego van a decir, es que nunca le entendí, nunca te encontré. Y también en Instagram es igual, por ahí el @Sip .Ricardo García todo junto. Y también por ahí cualquier cosa, si quieren mandarme algún WhatsApp, algún mensaje, preguntar cualquier cosa, estoy en el 44 31 98 42 30. Y pues también los invitamos en esa parte. Y bueno, queridos amigos, adorable público, así termina esta emisión de este podcast de Hombres al Borde. También aquellos que desde su casa nos están escuchando, agradecemos a toda su compañía en este programa y los invitamos a compartir en sus redes sociales y a que nos hagan llegar, ¿no?, sus comentarios y las sugerencias de otros temas, que digan, a mí se me hace muy interesante platicar de esto, adelante, ¿no? Lo tocamos y desde nuestro punto de vista, tanto personal como profesional, pues vamos charlando aquí un poquito, ¿no?, con César. Así es, muchísimas gracias, Ricardo, pues yo siempre encantado de poder compartir un tiempo contigo. Me parece bastante enriquecedor el compartir estos conocimientos y estas reflexiones para nosotros mismos, ¿no? Y si de algo le sirve a los demás, pues también, eso es algo bueno.
algo bueno, ¿no? Que impacte en esa parte. No, pues el agradecimiento es mutuo. La verdad es que es bonito charlar de este tipo de cosas, ¿no? Y más como en la parte más fluida, ¿no? Como en la parte de charla y de camaradas, ¿no? No tanto como encuadrar algunas cosas. Y bueno, pues a seguirle con esa parte y les deseo a todos los que nos están escuchando una bonita semana.